Hoy acabamos el ciclo, con la quinta jornada del ciclo de debate sobre el mundo agrario. La idea de esta última jornada es ver un poco qué se hace con las marcas de calidad, es decir, cómo se está llevando esa parte de promoción de la agricultura o de los productos de calidad que genera el campo canario. Y por otro lado, que lo va aquí a desarrollar la compañera y jefa de servicio del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Agua Santa, García. Bueno, Agua Santa la conocemos todos. Y luego la otra parte, que va a ser un poco sobre las redes sociales y de cómo vender el producto a través de las redes sociales o cómo utilizar las redes, que mucha gente habla de utilizar las redes, pero poco sabemos cómo usarlas. Lo va a exponer aquí Miguel Febles, que es gerente de Geo2, y va a hablar en la última parte. Y luego, posteriormente, se clausurará el ciclo, lo hará el consejero, el presidente de la Real Sociedad Económica Amigo del País, y me imagino que Vladimiro también. Pues cuando tú quieras, Agua Santa. Sí. Bueno, buenas tardes. Una de las funciones fundamentales que tiene el Instituto, el sitio donde yo trabajo, es precisamente la promoción de los productos agroalimentarios de calidad. En Canarias no se puede competir desde el punto de vista agroalimentario con otra herramienta que no sea la calidad diferenciada. Y la calidad diferenciada no como algo que nos inventemos nosotros o que queramos darle nosotros unos atributos determinados. La calidad diferenciada que viene reconocida por los reglamentos europeos y de las que pueden participar muchísimos productos, como ya veréis, canarios. La calidad diferenciada viene recogida en diversos reglamentos en función del producto del que se está tratando. ¿Y qué es? Pues ese valor añadido que tiene un producto cuando, una vez cumplidas las condiciones básicas de comercialización, se le atribuye alguna característica más que le da valor, y esa característica más que le da valor se debe fundamentalmente al medio geográfico o al medio de producción. En función de eso, vamos a tener diferentes tipos de calidad diferenciada, las que ese valor añadido se deba al medio geográfico concreto o al método de producción utilizado para elaborar el alimento. Tenemos, por lo tanto, las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas como marcas de garantía de calidad que está ligada al medio geográfico, y el símbolo RUP también como otro producto, otra marca de calidad muy unida al medio geográfico, pero que únicamente es aplicable en las regiones ultraperiféricas, y luego el método de producción de la agricultura ecológica. Las diferencias entre ellos es que el método de producción se da en toda Europa, incluso en países terceros pueden solicitar una certificación europea de producción ecológica siempre que se reúnan las condiciones que establece el 854, que es el reglamento que controla y que regula la producción ecológica. Hay un sistema, una marca de calidad poco utilizada, que no ha tenido mucho éxito en Europa, que todavía está por ahí, pero que los alimentos que disfrutan de ella se están convirtiendo en ser productos de indicación geográfica o de denominación de origen, y es la especialidad tradicional garantizada. Esa marca de calidad no es una marca de calidad ligada específicamente al medio geográfico, a la tierra, sino a una práctica cultural, a un método de hacer. En realidad, lo que se protege y lo que se regula es el método de elaboración de un producto. Ahora mismo, ya lo explicaré un poco más adelante, uno de los productos estrella en ETG, en especialidad tradicional garantizada, es el jamón serrano, pero va a dejar de ser especialidad tradicional garantizada para convertirse en una indicación geográfica protegida, porque los productores de jamón serrano consideren que el jamón serrano es jamón serrano porque se está produciendo fundamentalmente en España, en unos determinados sitios de España, y no se debe solo a
un método de producción que parece que en Suiza podría hacerse y que se pudiera llamar también jamón serrano, cuando en realidad jamones serranos solamente los tenemos en España. Ese es el método, o ese es el motivo, el argumento que utilizan los productores para intentar sacar al jamón serrano como especialidad tradicional garantizada y convertirla en un producto con indicación geográfica protegida. Entonces, esta es la base jurídica, hay mucha reglamentación. El tema de la calidad diferenciada es un poco complicada y engorrosa, en cuanto que hay muchísima legislación que la regula en función del producto que es, y además esa regulación está en permanente cambio. Además, el reglamento europeo es el reglamento europeo, luego luego tenemos el reglamento delegado y el acto de ejecución como normas europeas. Cuando llegan a España, el Ministerio quiere organizar y coordinar a todas las comunidades autónomas y regula también con reales decretos determinados procedimientos para la concesión o la solicitud de una denominación de origen o una indicación geográfica. Y luego, además, como las comunidades autónomas tienen competencia en materia de calidad agroalimentaria, pues también regulamos tenemos regulación propia para regular nuestros alimentos con calidad diferenciada. Entonces, es un poco batiburrillo, como yo os voy a enseñar después, para intentar que un producto tenga calidad diferenciada o sea reconocida la calidad diferenciada, pues hay que pasar muchísimas trabas burocráticas y jurídicas. Ya he dicho que esas marcas de calidad ligadas fundamentalmente al medio geográfico, me voy a ceñir a dos, que son las que se conocen fundamentalmente: la denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida. El sistema o la forma de regular una u otra es exactamente igual. El mecanismo para la solicitud de una IGP o de una DOP es también exactamente el mismo. Y solamente se diferencian en que, si bien en una denominación de origen todas las fases de la elaboración, desde la raza autóctona hasta casi el envasado, en el caso de los vinos, se tiene que producir en un área geográfica determinada, que es esa, la que esté protegida, en la indicación geográfica, una de esas fases pudiera realizarse fuera. Además, el vínculo con el medio geográfico en el caso de una denominación de origen es muchísimo más grande que en el caso de una indicación geográfica protegida. Es lo que acabo de decir. Nosotros tenemos aquí en Canarias 3 indicaciones geográficas protegidas, y voy a explicar por qué no son denominaciones de origen. El gofio, porque fundamentalmente la materia prima no es de aquí. Podría ser de aquí, pero no tiene por qué ser de aquí. No tiene por qué ser mejor el gofio con producto que se cultive aquí que el gofio que se haga con producto de fuera. Generalmente sucede que eso es así, pero lo que se está valorando en el gofio son unas prácticas tradicionales. Es la forma del tostado, es la artesanía del producto y el que esté vinculado completamente al territorio. Está tan vinculado al territorio que muchas veces a nosotros nos llaman. Nadie concibe que se pueda hacer gofio en otro sitio que no sea Canarias. Y esa vinculación y esa notoriedad del nombre del gofio de Canarias es lo que sirvió para meter al gofio dentro del club de las denominaciones o de las indicaciones geográficas protegidas. Aquí nos llaman con muchísima frecuencia porque hay gofio gallego, y entonces ponen gofio gallego y la gente dice: oiga, que vayan a hacer inspección porque están vendiendo gofio gallego, y eso es imposible, ¿no? Pero no, es posible. Lo único que tenemos protegido aquí es el gofio canario, con indicación geográfica protegida. Desde luego, el gallego no lo tiene, porque no tiene notoriedad del nombre, ni creo que lo estén haciendo con alguna variedad autóctona de trigo o de millo que no exista en otros sitios sino allí. Entonces, esa notoriedad del nombre que le da el gofio relacionado con Canarias es lo que sirvió para conseguir que el gofio sea un producto con indicación geográfica. El plátano, exactamente igual. El plátano no se trata de ninguna variedad autóctona. El plátano es un cultivo que está aquí en
en Canarias desde el siglo pasado. Tampoco es una cosa que lleve siglos y siglos, que tenga unas prácticas culturales muy determinadas. Lo que pasa es que sí hay una notoriedad en el nombre. También la gente piensa que el plátano, que es español, es de Canarias, que no puede ser de otro sitio. Y cuando se han hecho estudios de mercado, que Asprocan hace muchísimos estudios de mercado, y gracias a esos estudios de mercado también se ha conseguido que el plátano sea registrado como indicación geográfica protegida dentro de los registros europeos, la gente en la península y también en el extranjero entiende que la palabra plátano siempre está relacionada con Canarias. En la península fundamentalmente lo que no es de Canarias es banana. Entonces la vinculación, en este caso, de notoriedad del nombre con un sitio geográfico relacionado con un producto está clara, ¿no? Esta, la especialidad tradicional garantizada, ya he dicho que es pues una receta, una forma de hacer. Esto está en declive, seguramente desaparezcan las especialidades tradicionales garantizadas, igual que está el jamón serrano, está la leche de granja y los panelets, pero todos los operadores están diciendo que no es una figura de calidad que tenga mucho tirón, porque no se ve que esté ligado a ningún territorio concreto. Ellos prefieren que el nombre de su producto esté asociado a un nombre geográfico y que por ser con ese nombre geográfico va a tener una calidad que la gente le va a reconocer más fácilmente que por un método de elaboración que se puede hacer en cualquier sitio. Esto es antiquísimo, o sea, el vincular la calidad de un producto con un nombre geográfico ya lo hacían los romanos. Los romanos producían aceite en la Hispania, en el sur de España, y además la llevaban hasta Roma, y lo llevaban en unas ánforas de arcilla, precisamente para que se pudiera ir marcando y llevando la trazabilidad que ahora está tan de moda, de que el producto que llegaba a Roma era el que había procedido de allí, del sitio donde el emperador quería, ¿no? Entonces se iban haciendo señales y firmas por cada uno de los sitios donde iba pasado ese aceite, para que cuando llegara a Roma se supiera que era efectivamente el aceite que ellos habían pedido. Eso, ¿por qué? Porque ese aceite se producía en un sitio con unas características climatológicas y edafológicas determinadas que le daban y le concedían al producto pues, una calidad excepcional. Pues esto es lo mismo que se está haciendo ahora, algo más sofisticado, pero es exactamente lo mismo. En la producción ecológica no estamos vinculando la calidad con un medio geográfico, es con un método de producción. El método de producción de no utilizar, fundamentalmente, son muchísimos los requisitos, pero esencialmente es no utilizar productos de síntesis como insumos en la producción de alimentos. Entonces, sí, se pueden utilizar determinados fertilizantes, se pueden utilizar productos naturales, las prácticas de cultivos fundamentalmente, pero no necesariamente tienen que ser tradicionales. Se está aplicando muchísima nueva tecnología a la producción ecológica y, si bien no está vinculada al medio geográfico, es de las marcas de garantía que están teniendo ahora mismo más tirón. La gente está solicitando y pidiendo productos de calidad diferenciada, y si encima son productos ecológicos, pues mejor que mejor. El símbolo RUP es otro de las marcas de garantía de calidad reconocidas por Europa, que tenemos pues la suerte de tenerla en Canarias. Solamente es para las regiones ultraperiféricas, pero donde realmente se ha desarrollado es aquí en Canarias. El producto que se produzca aquí, y quien quiera tener ese símbolo RUP, pues puede venir al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, solicitarla para una o dos cosechas, decir por qué es lo que tiene su producto que lo diferencia de otros que vienen de fuera. Y a nosotros nos parece, no tiene los requisitos que tiene una denominación de origen ni una indicación geográfica protegida. Autorizamos nosotros el uso del símbolo RUP, y quien lo pide es un productor directamente. No hace falta que sea una agrupación de productores, ni tiene que tener
un pliego de condiciones. El pliego de condiciones es fundamentalmente la norma de comercialización que haya y desde luego la acreditación de que está producido en Canarias. Eso es el símbolo RUP. Hay muchísimos operadores que lo solicitan porque desde el Instituto nos parece un método estupendo para diferenciar los productos que vienen de fuera y los que son aquí, siendo de la misma naturaleza. Por ejemplo, si hay naranjas de aquí y naranjas de fuera, los que tengan símbolo RUP sabemos que son las de aquí. Aunque sea la misma variedad, pero sabemos al menos que han sido producidas aquí, que la huella de carbono es muchísimo menor, que son productos locales y productos de cercanía, y que si quieres comprar algo de aquí, lo puedes identificar claramente con el símbolo RUP. No hay muchísimos operadores todavía, pero estamos preparando una campaña precisamente para dar a conocer el símbolo, no solo entre los productores, sino también entre los consumidores. Una cosa que yo hago con muchísima frecuencia es en Mercadona, por ejemplo, ¿no? Mercadona tiene acuerdos con determinadas cooperativas y esas cooperativas tienen producto canario cuando hay producto canario, y cuando no hay producto canario, pues ofrecen a Mercadona un producto que viene de fuera, siendo de la misma naturaleza. Pero la diferencia es clara. El que tiene el símbolo RUP casi es el mismo envase. El símbolo RUP sabemos que son, y voy a decir lo que es, son papas de aquí, y cuando no tienen símbolo RUP es que no lo son, porque si os fijáis luego en el etiquetado, que es muy chiquitito y que tienes que poner el origen, pues pone generalmente Reino Unido. Pero si miráis este símbolo, no hace falta que veáis el origen, es canario. Lo mismo ocurre con, bueno, los productos tropicales lo están pidiendo, pero como aquí en Canarias no entran productos tropicales que no sean los producidos aquí, pues bueno, y si entran de extranjero, no creo que estén en el mercado vendiéndose con origen de otro sitio, cuando en realidad solamente se pueden vender los de origen de aquí. Pero sí hay otros productos, pues no sé, los pepinos, pues también tienen símbolo RUP. Las judías verdes también tienen símbolo RUP, porque hay judías verdes que pueden venir de fuera y que es difícil interpretar un etiquetado cuando además el etiquetado viene o está mal hecho o viene chiquitito o la gente no sabe que tiene que mirar una cosa pequeña que hay. Viendo el símbolo es una buena forma de diferenciar el producto local. Bueno, todo esto que os he dicho, y os dije que había mucha maraña legislativa, pues es esto, en conseguir que Europa admita un producto en el club de los excelentes y de los magníficos, pues es bastante complejo. Para empezar, tiene que haber una agrupación de productores que esté interesado en el producto, en querer que ese producto entre dentro del club de las denominaciones o de las indicaciones geográficas protegidas, y además eso obliga al productor a trabajar de una determinada forma y de someterse a unos controles tremendamente engorrosos, que son los que hacemos desde el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, a presentar una serie de documentación permanentemente sobre la trazabilidad del producto, a estar dándonos cuenta del volumen de comercialización que tienen, de los precios con los que los están vendiendo, de dónde lo venden, y sometido a unos controles que muchas veces nos dicen: yo no, aunque tenga producto para venderlo como denominación de origen, no lo hago porque me sometéis a unos controles que puedo vender el producto sin tanto control. Pero lo cierto es que cuando en las ferias internacionales o en las ferias nacionales o incluso aquí se ha hecho la prueba, se ponen quesos con el sello de denominación de origen, uno de los sellos que están ahí, y el mismo queso sin denominación de origen, en determinados mercados, que generalmente es el mercado extranjero, en los supermercados del sur, los de denominación de origen desaparecen y el mismo producto sin el sello se queda en la estantería. Porque los europeos lo consideran, saben que es la excelencia en la alimentación, saben que ese producto ha pasado por una serie de controles y está además certificado. Entonces, a igualdad de condiciones, siempre van a incluso siendo más caro, porque lo hemos hecho a propósito, o sea, subir el precio poniéndole en la misma estantería el mismo producto con símbolo y sin símbolo de denominación de origen, más caro el de denominación de origen, y prefieren pagar el de denominación de origen frente al otro.
Entonces, esa es la herramienta que tenemos nosotros para competir y para ser, pues, para movernos en un mercado cada vez más difícil, donde la calidad tiene que primar por encima de todo. Y en Canarias no tenemos grandes cantidades que nos permitan rebajar los precios y ser competitivos en precios. No tenemos. Lo único que tenemos son pequeñas cantidades excelentes. Pues esa excelencia tiene que estar certificada con calidad diferenciada. Y tiene que haber más agrupaciones de productores que se interesen por poner en su mercado productos con calidad certificada, porque es costoso, es difícil, ellos se tienen que someter, pero como no se sometan a estos controles y no apuesten por la calidad del producto y que esa calidad del producto se vea y se verifique, no vamos a llegar a ningún sitio. Bueno, pues digo que había una agrupación de productores que presentan un expediente diciendo cuáles son las características del producto y por qué consideran que tienen una calidad determinada, y tiene que venir avalada con unos valores físico-químicos y con unos valores organolépticos, que son los que tendrá que reunir el producto una vez que ya esté registrado en el registro de denominaciones de origen o de indicaciones geográficas protegidas. Todo este expediente, que es un expediente difícil, lo revisa luego el que se llama ahora Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Subdirección General de Calidad Diferenciada, y si dan el visto bueno, nosotros hacemos una publicación en el boletín por si alguna persona del Estado miembro, de España, está en contra del registro europeo de ese producto, porque en el momento que se registre ya no puede haber en ningún sitio, ni en Europa ni fuera de Europa, un producto como ese que se diga que es de ese sitio sin ser de calidad diferenciada. Por ejemplo, si nosotros registramos plátanos de Canarias, los plátanos que ya están, los plátanos que se llaman plátanos de Canarias tienen que ser todos certificados. Los demás, si no cumplen las condiciones para ser certificados, no se pueden llamar plátanos de Canarias, aun siéndolo. Eso produce mucha distorsión en los sectores. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que estoy trabajando ahora y que me resulta complicado, el sector del tomate. El sector del tomate es un sector que tendría que apostar por una indicación geográfica protegida, a mi parecer. Entre otras cosas, Europa está diciendo, si queréis competir con los marroquíes, tenéis que diferenciaros, desde luego en calidad, porque en precio ellos son más baratos. Pero un europeo, cuando ve un tomate con indicación geográfica protegida, va a comprarlo antes que un tomate de Marruecos que no tenga calidad diferenciada. Los tomateros quieren indicación geográfica protegida, pero también hay sector del tomate que no le interesa tener indicación geográfica protegida porque dice que está sometido a muchos controles. Entonces yo digo que esa gente, si deciden registrar ese nombre, solamente lo van a poder registrar y solamente se va a vender como tomate de Canarias el que esté certificado. El otro, aunque sea de Canarias, nunca lo van a poder decir. Y además, los impedimentos que hay en los reglamentos europeos para que eso suceda, no es que digan tomate de Canarias, es que no pueden ni evocarlo, ni evocarlo. Nosotros hemos tenido que, desgraciadamente, iniciar expedientes sancionadores por valores de 30.000 euros por evocar el nombre de Canarias en productos que ya están protegidos con denominación de origen. Es más, en el artículo 275-274 del Código Penal también considera que la utilización del nombre de una denominación de origen de manera indebida y a sabiendas tiene pena de cárcel, o sea, se penaliza. Bueno, aquí en Canarias tenemos muchísimas denominaciones de origen de vino. Eso tiene una explicación. Las denominaciones de vino, antes quien las autorizaba o quien las registraba era el Estado miembro. El Estado miembro, en este caso, la Consejería de Agricultura o la Comunidad Autónoma de Canarias tenía competencia exclusiva en el registro de las denominaciones de origen de vino. Entonces, hubo una época en la que parecía que interesaba mucho que hubiera muchísimas denominaciones de origen, que quizá en su momento tuvo sentido, y eso dio lugar a que los consejeros registraran muchísimas denominaciones de origen, casi todos los días. Aquí en Tenerife hay 5 denominaciones de origen. En su momento a lo mejor tendría sentido. Hoy yo dudo
del sentido de tanta denominación de origen, al menos en Tenerife. Y luego hay uno por cada isla y además hay una que además engloba a todas las islas, que está sobrepuesta, aunque tiene la misma categoría que el resto de las denominaciones de origen. En total son 11. Se incluye también Fuerteventura, que tiene 3 o 4 parras, pero también con denominación de origen. Con respecto a los vinos, con respecto a los productos agroalimentarios no vínicos, pues tenemos el queso palmero, el queso majorero, el queso de flor de guía, queso de media flor de guía y queso de guía, las papas antiguas de Canarias, la miel de Tenerife y la cochinilla de Canarias. En indicaciones geográficas protegidas, el plátano de Canarias, el gofio de Canarias y el ron miel de Canarias. El ron miel de Canarias, esto es una bebida espirituosa. Tiene también una reglamentación distinta de la que tienen las indicaciones geográficas de productos agroalimentarios no vínicos. Es un producto con el que hubo que trabajar muchísimo, porque tampoco Europa, como nos pasa ahora con la miel de palma, no reconocía el ron miel, porque decía que eso ni era ron ni era miel, y que era un producto mezcla que ni se ajustaba a la reglamentación del ron ni se ajustaba a la reglamentación de la miel. Estuvimos dándole muchas vueltas al asunto y al final nos inventamos la palabra. La pusimos juntas, dijimos que era ron miel, todo junto, y que eso tenía unas características especiales, que era precisamente el ron miel que se producía aquí en Canarias, y afortunadamente, pues hace unos 15 años metieron dentro del anexo el ron miel y además con indicación geográfica. Ron miel todo junto. Y gracias a eso tenemos la indicación geográfica, porque luego conseguimos registrarlo en el registro de las indicaciones geográficas europeas. La especialidad tradicional garantizada, ya os dije que un ejemplo claro es el jamón serrano y no está vinculado al medio geográfico. Y hay una serie de marcas con las que a mí me gusta trabajar con ellas, porque el sector agroalimentario canario no es como el del resto de Europa. Nosotros estamos un poco... Bueno, no es nuestra actividad principal. Esto es una actividad secundaria. Los señores suelen ser taxistas y el fin de semana se dedican a la huerta. Cada vez, afortunadamente, están empezando a aparecer más empresarios que se dedican al campo y que están haciendo cosas que merecen la pena, y vamos avanzando. Pero en ese camino hay una parte de pequeños, de alimentos que todavía no son muy importantes, pero que se producen, y que sería conveniente ver si eso sería susceptible de tener una denominación de origen o no. Todo el mundo quiere, lo primero que quieren, a mí me han pedido denominaciones de origen hasta de las lapas del hierro. O sea que todo el mundo quiere una denominación de origen sin saber lo que significa eso, ¿no? Una denominación de origen no se puede tener hasta que no haya un sector consolidado, un producto que efectivamente es así, y tener la certeza de que eso va a tirar para adelante. Entonces, la primera forma en la que nosotros estamos trabajando y hemos trabajado y nos ha dado resultados es trabajar con marcas privadas, marcas de la ley de marcas, que no son marcas oficiales, aunque el propietario sea el cabildo de esa marca. Es una marca de garantía porque hay un propietario, que es un organismo oficial, en este caso son los cabildos de cada una de las islas, elaboran un pliego de condiciones minúsculo, con muy pocas cosas, pidiéndole poca cosa, y empiezan a ver cómo funciona el sector en esa isla, con poquita cosa, que además, si no funciona muy bien, lo pueden cambiar en los plenos del cabildo. Pero ya el productor empieza a saber trabajar con normas, y saber rellenar un cuaderno de campo, y empieza a preocuparse por el etiquetado del producto. Y nosotros desde el instituto vamos solicitando volúmenes de producción y vamos viendo si esos volúmenes de producción van aumentando, si existe un sector que se está asentando y si efectivamente luego el producto tiene carácter. Un ejemplo claro de esto es la miel de Tenerife. La miel de Tenerife empezó como una marca de garantía, había unos productores, el Cabildo de Tenerife les enseñó a cómo tenían que ir elaborando la miel, cómo se tendría que etiquetar, cómo tienen que
cuáles son las características de las mieles de aquí, y una vez que ya eso está, se solicita una denominación de origen, con un procedimiento engorroso que tarda 3, 4 o 5 años, pero al final se consigue. Pues eso es lo que estamos intentando hacer nosotros con el resto de las islas también. Yo no puedo iniciar, por mucho que me lo pida un productor o dos, una denominación de origen para la lenteja de Lanzarote, que ya me encantaría. Pero yo tengo que saber si efectivamente hay una agrupación de productores que está con interés de producir lentejas en Lanzarote, con las condiciones que se tienen que poner en el pliego de condiciones. Si ellos se quieren poner, están dispuestos a someterse a los controles del instituto, y si de verdad luego quieren certificar el producto, que también es caro. Mientras tanto, hasta que nosotros no veamos una cierta madurez en eso, no lo podemos hacer. Estamos trabajando también, aparte del tomate, con un producto que es interesante, que bueno, yo creo que va a tener cierto futuro, que es el aceite. El aceite están trabajando todos los productores de aceite ahora mismo, viendo cuál podría ser el pliego de condiciones para el aceite que se está produciendo en Canarias, porque además tiene unas características muy definidas y que se deben precisamente a las condiciones climatológicas y las condiciones edafológicas. Y es que es el primer aceite que se produce en Europa en el año. Yo no soy de aquí, soy de otro sitio donde hay mucho aceite, y el aceite, allí se empieza a recoger la aceituna, se recoge en noviembre y diciembre, cuando hiela. Aquí en agosto están cogiendo aceitunas y en septiembre ya tienen el aceite de este año. Eso no sucede en ningún sitio de Europa. Un producto así, que tiene esa diferenciación y que lógicamente esa característica de esa forma de producción o de recolección, eso va necesariamente a influir en las características finales del producto, y lo va a hacer diferente de lo que se está produciendo en otros sitios. Y esas son las características que nosotros tenemos que buscar, porque no es que lo digamos, es que lo tenemos que demostrar. O sea, pues no sé, a ver cuál es la composición en ácidos grasos o en porcentajes de ácidos grasos que tiene ese aceite y que no lo tendría un aceite que se ha producido en otro sitio. En eso estamos trabajando, y está trabajando también el sector. Cuando tengamos un pliego de condiciones y todos se pongan de acuerdo, pues entonces iniciaremos el expediente. La Gomera tiene también pues determinados productos que pudieran entrar dentro de una indicación geográfica protegida. Por ejemplo, el almogrote a mí me parece un producto estrella de La Gomera para poder ser protegido por una indicación geográfica. En este caso sería una indicación geográfica protegida, porque el queso desde luego no va a ser de La Gomera. O sea que tenemos el problema también, que me encantaría que se resolviera, de la miel de palma, pero ya saben ustedes que no se puede llamar miel porque bueno, Europa nos prohíbe que se llame miel a un producto que no está elaborado por las abejas. Entonces existe una directiva, la directiva está traspuesta con un real decreto en el gobierno español, y mientras no se consiga esa exceptuación que en ocasiones se ha conseguido para otros productos, no podremos llamar a la miel de palma miel de palma. Y en la ley de calidad agroalimentaria que estamos elaborando desde el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, no queremos olvidarnos de ella. Hemos puesto que la denominación de venta para ese producto va a ser el sirope de palma, aunque en la definición de ese sirope de palma, en la propia ley, viene que es el producto tradicionalmente conocido como miel de palma. Pero de una manera soslayada, porque ya nos han llamado la atención acerca de la utilización indebida de la palabra miel. No solo las autoridades de Europa, sino los propios apicultores. Porque además los apicultores piensan que es una miel, y las denuncias de los apicultores nos dicen, la gente piensa que es una miel de abeja y además de la isla de La Palma. Entonces el problema es, yo considero que se puede hacer exceptuación, si quieren, porque con algo tan regulado como el vino se ha hecho, y se puede llamar vino a un producto que no necesariamente proceda de la fermentación del jugo de la uva. Y de hecho nosotros lo estamos regulando en la ley, la miel, el producto nuestro, como es el vino de mora, que no estaba regulado y sin embargo podría estar regulado, y de hecho nosotros lo vamos a regular ahora.
o el vino de plátano, que hay por ahí gente que está haciendo una bebida fermentada a base de plátano y se puede llamar así, porque el reglamento, la OCM del vino, permite que se hagan determinadas exceptuaciones. En la leche pasa igual. La leche tiene que ser siempre leche, bueno, la secreción líquida de las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos. Y lo que no sea eso, no se puede llamar leche, a excepción de lo que tradicionalmente se haya llamado en cada uno de los países. Nosotros tenemos autorizado para España la leche de almendra, que no es leche, y se puede llamar leche de almendra. Estos argumentos son los que yo utilizo para presentar en Bruselas que lo mismo que existe eso y que son ellos los que han aprobado eso en los reglamentos, hagan esa exceptuación para un producto tan tradicional como es la miel de palma. Pero por ahora no estoy teniendo ningún éxito. El símbolo RUP ya... Una de las diferencias grandes es que efectivamente es de ámbito regional, somos nosotros los que autorizamos el uso, no necesitamos del visto bueno de Bruselas, aplicamos directamente el 228, que es el reglamento del POSEI, en el que hay esa condición, en el artículo 18, dice cómo se tiene que regular el símbolo RUP y somos nosotros los que autorizamos el símbolo. Y es un símbolo bueno, para lo que he dicho, para reconocer qué productos son productos locales, con una calidad que va más allá de la calidad estándar. Y luego, lo que nosotros observamos desde el Instituto es que últimamente está habiendo muchísimo interés, últimamente me refiero a los 15 últimos años, un interés enorme por la diferenciación de los productos, que los productos que las marcas de calidad que más prestigio tienen son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, y que las marcas de garantía de los cabildos insulares, siendo marcas privadas, aunque sean del cabildo, es una buena herramienta para saber qué producto podrá ser susceptible en el futuro de tener una denominación de origen. Pues ya está, esto es todo. Muchas gracias. Gracias a la Económica por haber permitido el desarrollo de estas jornadas aquí, y gracias a Vladimir y a Gustavo por permitirme hacer esta intervención. Creo que es un tema que puede ser interesante, ¿no? Y estoy convencido que jornadas como esta pues, son absolutamente necesarias para poder concretar estrategias mínimas en las que poder organizar tanto políticas de protección como de proyección del medio rural, por lo cual les animo a todos a que en la medida que puedan repetir, reproducir o seguir profundizando en este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué se incluye este tema de la sociedad en red o de las redes sociales, que casi lo es como lo hemos precisado, en un marco de este tipo, ¿no? En estas jornadas se ha hablado de la necesidad de establecer estrategias de comunicación. Vladimir hablaba el otro día del concepto de contamíname, ¿no? De utilizar esa palabra del cantautor. O fórmulas innovadoras de comercialización, como la que en su momento Dir mencionó sobre gastrosofía, ¿no? Además, hemos hablado siempre de la necesidad de proteger un territorio, de proteger este territorio por el valor concreto de sus características, ni más ni menos, ¿no? Proteger el mundo agrario, o mejor, potenciarlo, ¿no? Y esta idea, esta potenciación se puede hacer, entendemos, desde varios caminos. Hay un camino que es el que habitualmente todos manejamos, que es la protección legal, sobre el que Gustavo estuvo hablando el lunes, ¿no? que tiene mucho que ver con la propia ordenación del territorio, con el establecimiento de leyes o planes específicos, tanto de protección como de especialización de territorio. Hay una segunda línea que es interesantísima, que es aquella que tiene que ver con las políticas socioeconómicas, líneas de apoyo, políticas de fomento de relevo generacional, etcétera, ¿no? Que es hacer que esos espacios se sigan manteniendo funcionales, hacer que esos espacios tengan estrategias de mercado que les permitan ser competitivos, sean atractivos, para asegurar su supervivencia, con la consiguiente permanencia del ecosistema que generan, tanto el ecosistema social como el ecosistema cultural. Y por último, hacerlo nuestro.
reconocerlo, no conocerlo, que tenemos bastante información sobre él y cada vez estamos generando más. El gran esfuerzo que hace la Consejería de Agricultura con los mapas de cultivos nos está dando una radiografía tanto física y estática en un momento dado como una evolución a lo largo de los distintos mapas que están elaborando. Con lo cual tenemos y aparte de esto, pues el alto nivel de estadísticas que existen nos dan un conocimiento importante, pero tenemos que volver a presentárselo a la sociedad, que es lo que estamos hablando y lo que hemos ido hablando estos días. Tenemos que volver a hacer que la sociedad lo reconozca como suyo propio, lo reconozca como una marca de identidad. No desde, y perdónenme la exageración, no desde lo folclórico, no de lo folclórico, sino de un espacio ecosistémico, un espacio que tiene mucho que aportar a nuestro propio desarrollo como sociedad. Y por supuesto, dentro de este reconocerlo, hay que pedirle a la sociedad que participe y que entendemos que la participación es una manera fundamental para poder darlo a conocer y definir estrategias de interés de futuro. Permítanme la insolencia de recordarles un poco las bases de la teoría de la comunicación. Bueno, primero que nada, me olvidaba, estas dos últimas tendencias lo que se basan básicamente es en ese verbo, en comunicar. ¿Vale? Mantenerlo funcional, la base es comunicarlo, y hacerlo nuestro, la base es comunicarlo. A partir de ahí, como les decía, permítanme la insolencia esta de recordarnos cómo funciona muy básicamente la teoría de la comunicación. Tenemos un emisor, que es aquel que quiere mandar un mensaje, el mensaje en sí mismo, y tenemos un receptor que es el que va a recibir ese mensaje. Aparte de eso, tenemos un referente que es el tema sobre el que estamos emitiendo el mensaje, un código que es cómo vamos a emitir el mensaje, las señales, los signos, cómo vamos a hablarle al receptor, y el canal, por donde nos vamos a comunicar con él, y todo eso está vinculado a un contexto. La comunicación no se puede entender sin que exista un contexto. ¿Cuál es el contexto en el que nos movemos? Pues básicamente, evidentemente vivimos en sociedad, y vivimos en una sociedad que es una sociedad que está basada en un sistema tecnológico. Una sociedad en la que ha habido un desarrollo exponencial de las tecnologías, de la comunicación y de la geolocalización. Una sociedad que una de sus características principales es la información. Tenemos exceso de información, tenemos cantidad de información, muchísima información. Esta información puede generar problemas. Bueno, actualmente genera problemas de privacidad, genera problemas de lo que llaman los teóricos de la comunicación, infoxicación, que es la mezcla, ese palabra que sale de la mezcla de información y intoxicación, ¿vale? Y nos provoca también una cierta tendencia al aislamiento y el individualismo. Como les recuerdo, estoy intentando marcar cuál es el contexto en el que nos vamos a comunicar, porque creo que es importante que lo tengamos claro, ¿no? Pero también hay nuevas ventajas, ¿no? Sabemos mucho más de nosotros mismos y podemos definir mejor los mensajes con las correspondientes precauciones, evidentemente. Todo para que seamos capaces de intentar interiorizar lo que es este mundo de la información, el exceso de información. Les voy a poner una diapositiva que salía en El País, un artículo del País que salió el año pasado, en el que hacían una infografía sobre lo que pasaba un minuto en Internet, ¿no? Esto es lo que pasa en un minuto en Internet. Se mandan 156 millones de correos electrónicos, 16 millones de SMS o WhatsApp. Se ven 4,1 millones de vídeos en YouTube. Se hacen 3,5 millones de búsquedas en Google. Y así podemos seguir. Se descargan 340.000 apps para cada uno de los teléfonos móviles que manejamos. Creo que son unos datos lo suficientemente claros del nivel de información al que nos estamos moviendo a diario, ¿no? Total, que este nivel de información que hace que esta comunicación de muchos a muchos, ¿no?, convierte en nuestro escritorio, nuestro espacio, mini espacio de comunicación, en una imprenta, en una estación de radiodifusión, en una comunidad o incluso en un mercado. Nuestro propio ordenador puede ser todas esas cosas a la vez, ¿no? Y esto va a seguir creciendo. No lo digo yo, lo dicen casi todos los analistas, lo están diciendo hoy en día, ¿no? Vamos a seguir evolucionando en ese sentido. Este exceso de información también nos provoca un problema, que es que no sabemos muy bien cómo seleccionar la información válida.
Tenemos un problema de sobreinformación en el que no somos capaces de cribarla. No tenemos una buena cernidera que nos permita eliminar todo lo que es basura informativa y lo que es información útil para nuestros intereses. Esto también ha provocado pues, procesos como que aparezcan nuevas figuras sociales, que son los influencers o los influenciadores, que son aquellas personas que condicionan nuestra opinión. Están más informados o tienen la capacidad mediática para condicionarnos nuestra opinión. ¿Vale? Todo eso son herramientas que pueden ser negativas o las podemos utilizar para nuestras estrategias de mercado. Evidentemente, nos encontramos en una sociedad en red, estamos totalmente comunicados, ¿no? Vivimos en una sociedad construida en torno a redes personales y redes corporativas, que esas redes funcionan a través de redes digitales a su vez y que todas funcionan gracias a Internet. Sin Internet, como la pirámide de necesidades, el otro día no la traje porque tengo demasiadas diapositivas, pero en la pirámide de necesidades básicas, ¿no? que se suele exponer, ¿no? Ya se están incorporando pisos en los que se pone que hay una necesidad básica del ser humano que es la wifi y una necesidad básica del ser humano que es la conexión a la energía, ¿no? Un enchufe. Porque vivimos en esta sociedad en red, que es una sociedad tecnológica y es una sociedad dependiente de aparatos electrónicos que tienen necesidad de energía. Esta sociedad, tenemos esto, el contexto es este. Una sociedad que ya en el año 1930, este escritor polaco definía que era una sociedad que una persona podía ponerse en contacto con cualquier otra persona del mundo solo haciendo 5 contactos intermedios. De forma que al final solo se contactaban a 6 personas y te podías poner en contacto con cualquier persona. A lo largo de todos estos años se han ido trabajando teorías y se han ido haciendo experimentos para intentar comprobarlo. Todos más o menos llegan a la misma conclusión, que es esto, ¿no? Hasta el año 2011. Hasta el año 2011 en que Facebook hace un proyecto que se llama Anatomy of Facebook, en el que empiezan a trabajar con sus usuarios, que en ese momento eran 721 millones de usuarios en el mundo, ahora son muchísimos más, y llegan a la conclusión de que esos 6 pasos ya se han acortado y son 4,74, es decir, aproximadamente 5 pasos, un paso menos, una persona menos de contacto y podríamos estar en contacto con todo el mundo. Esto da un nivel nos da un nivel de cómo es la intensidad de la comunicación. Y más si tenemos en cuenta que en 1930 la población del planeta eran 2.100 millones de habitantes y en el 2018 superamos los 7.500. O sea, a medida que vamos multiplicando la población, nuestra capacidad de conexión es mucho más rápida, es mucho más eficiente. Esto nos lleva a que, evidentemente, estar conectado hoy en día es fundamental para cualquier tipo de estrategia. Pero seguimos estando en este contexto, ¿no? Manuel Castel hablaba de sociedad egocéntrica, es decir, el desarrollo de las tecnologías provoca que ha habido un aumento del individualismo, ¿no? Y, complementariamente, Zygmunt Bauman, cuando hablaba de sociedad líquida, decía que ese individualismo ha provocado que la sociedad termine con una ruptura con las instituciones y las estructuras fijadas. Esto nos provoca un cierto estatus de incertidumbre, ¿no? Con el que hay que lidiar y con el que hay que barajar. Esto provoca que todo es móvil, que todo lo que se diseña hoy a lo mejor mañana ya no es útil. Y esto, el aprendizaje que hay que tener es que hay que ser flexibles, hay que empezar a establecer estrategias que sean montables y desmontables sobre la marcha, que se puedan revisar, que se puedan evaluar y podamos seguir reinventándolas sobre la marcha. Es la teoría del planeamiento básica, la teoría del planeamiento de toda la vida. Lo que pasa es que, tristemente, nosotros hemos aprendido a planear hasta una parte del planeamiento. No, el esfuerzo que nos llevaba conseguir aprobar un plan, ya fuera del carácter que sea, nos hacía olvidar los siguientes pasos de ese plan, que es evaluarlo y volver a replantearlo permanentemente. Estamos en un ciclo y con esta situación, en este contexto, creo que estamos en un ciclo parecido a ese. Pero también estamos en una sociedad entre el mundo de 1984, la novela del Gran Hermano, no el de la tele, bueno, o sí, y por otro lado, Un mundo feliz, ¿no?
que me apunté aquí la sinopsis para no olvidarme, que básicamente que viene a ser que el Estado, entre comillas, controla hasta el más mínimo detalle de la vida de los individuos, a los que mantiene en una ignorancia significativa, producto de un depurado lavado de cerebro. Y la población, la máxima de la población en esa novela era la búsqueda permanente de la felicidad. Este contexto es en el que nos encontramos cuando estamos hablando de redes, cuando nos encontramos y diseñamos esta estrategia, pero también es este contexto. Las técnicas, la tecnología nos ha llevado aquí, a lo que los teóricos de la comunicación de redes sociales llaman Solomo, que es la combinación entre lo social, las redes sociales, la unión de lo social, lo local, el desarrollo de las tecnologías de geolocalización, las tecnologías de localización, tanto a través de satélite, han permitido que nos tengan perfectamente localizados y posicionados, y el desarrollo de la tecnología móvil. Estos dos últimos desarrollos, el local y el móvil, nos permite que hayamos podido evolucionar a tecnologías que conectan la realidad online con la realidad offline, la realidad virtual con la realidad real, de forma que se pueden complejizar los productos de marketing, se pueden complejizar los productos de interpretación del territorio, de forma que podemos utilizar cosas como la realidad aumentada o la realidad virtual que nos permiten mejorar las experiencias que tienen los consumidores. Como ejemplos muy rápido de experiencias que se pueden tener. Ya hay muchísimas empresas que están trabajando en aumentar etiquetas de botellas de vino perdón, o presentar experiencias de realidad aumentada en la que el consumidor puede estar dentro de la bodega en un momento dado, sentado en su casa a miles de kilómetros de distancia. Creo que estos son desarrollos que son muy interesantes y que se pueden utilizar para acercar ese mundo rural, para acercar estas experiencias agrarias a los consumidores finales. Al final, el canal que estamos hablando, ¿no? Ese era el contexto. El canal que se debe utilizar para manejar todo este contexto es el canal de las redes sociales. Y las redes sociales son cientos. Esta diapositiva es un poco vieja y algunas han desaparecido ya, pero han aparecido otras muchas. Y esto es un mundo permanentemente en cambio. Hay redes sociales además de casi cualquier tipo, ¿no? Y todas cumplen con 3 requisitos, ¿no? Ofrecen comunicación, ¿vale?, que nos ayudan a poner en común conocimientos o experiencias. Ofrecen comunidad, nos ayudan a encontrar y a integrarnos en conjuntos de personas con nuestros mismos intereses, y nos ofrecen cooperación, nos ayudan a hacer cosas juntos, a compartir y a encontrar puntos de unión, a trabajar de forma colectiva, ¿no? Y hay redes sociales más generales, más generalistas, son redes sociales muy planas, tipo Facebook, en la que puede pasar casi de todo, y hay redes sociales verticales, en las que el diseño de las redes sociales es para que un grupo específico de ciudadanos con un interés concreto se unan y puedan establecer nexos de conexión, ¿no? Redes sociales como redes sociales de búsqueda de parejas o redes sociales más científicas que existen hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos también de que todas las redes sociales tienen distinta dimensión, distinto peso, hay algunas más grandes, otras más pequeñas. Esto es un mapa de las redes sociales en Iberoamérica y son sus pesos específicos, ¿no? Hay algunas que, bueno, ya se ve, ¿no? El Facebook, el YouTube, el Skype, pues son las redes que más se usan, pero después hay otras muchas que van creciendo y decreciendo, y esto es un sistema vivo, ¿no? Es un sistema de burbujas que van creciendo y decreciendo. Pero es un sistema también que tiene su representación gráfica en el territorio, es decir, no todas las redes sociales son igual de interesantes en cada uno de los territorios. Hay redes sociales que son más interesantes en unos y hay otras redes sociales que son más interesantes en otros. ¿Vale? Para hacernos un poco la dimensión de lo que es el mundo de las redes sociales, les he traído esta diapositiva, ¿no? Actualmente, pues ahí lo ven, ¿no? El planeta está habitado por más de 7.500 millones de personas, de los cuales algo más de 4.000 están conectados a Internet, el 53% de la población del planeta.
lo que representa un incremento, además, del 7% respecto al año pasado. Solo en un año ha subido un 7%. Esto sigue subiendo. Y 3/4 partes de las personas que están conectadas a Internet o tienen acceso a él son usuarios activos, no usuarios, sino usuarios activos de redes sociales. Estos son 3.200 millones de personas en el planeta, que representan aproximadamente un 42% de la población mundial. Y respecto al año anterior, han aumentado un 13%. 9 de cada 10 usuarios activos en redes sociales acceden a esta desde el teléfono móvil, por lo cual también es un dato muy importante que estábamos hablando antes cuando hablábamos del Solomo. La movilidad de las personas es muy significativa y eso lo debemos utilizar en nuestras redes sociales. Lo debemos utilizar pues, para estrategias de intercomunicación bidireccional, es decir, nos pueden servir de prescriptores para vender nuestros productos contando que están en un sitio concreto, o también les podemos hacer llegar información sabiendo dónde están, ¿no? Para eso todo hay un desarrollo de balizas y un desarrollo de tecnologías que nos permite trabajar en esas líneas, ¿no? Vale. Y bueno, pues eso, la utilización de los teléfonos móviles también ha subido un 14% respecto al año anterior y esto sigue subiendo, ¿no? El receptor ¿cómo es? Tenemos muchísimas estadísticas de receptores. Tenemos todas las redes sociales, todas las grandes empresas de comunicación internacionales hacen informes anuales de cuáles son las características de los usuarios de cada una de las redes sociales. Estamos en un mundo en el que nos tienen hipercontrolados y muy analizados y toda esa información se explota y se aporta al mundo empresarial. Aquí hay una estructura como ejemplo, una estructura de cuál es el peso de cada uno de los grupos de edad en cada una de las redes sociales, por lo cual nos permite saber a quién queremos, según a quién queramos dirigir nuestra estrategia de comunicación, saber cuál es la red social en la que queremos trabajar o debemos trabajar. Y por último, bueno, y cada red social evidentemente encima tiene sus propias características. Hay algunas redes sociales que son mucho más gráficas, son mucho más visuales, trabajan con imágenes. La imagen hoy en día es importantísima. Hay otras redes sociales que trabajan con vídeo, pero hay otras redes sociales que funcionan a través de otras cosas, en la que los influenciadores son mucho más potentes en unas redes sociales que en otras. Cada red tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles y lo que debemos es saber analizarlos para poder establecer nuestra estrategia de comunicación. Y por último el código, ¿no? El código es ese sistema de comunicación, ¿no? Tenemos que saber comunicarnos con las personas, tenemos que saber acercarnos y utilizar el lenguaje que cada red social utiliza. Si no sabemos utilizarlo, si nos dejamos vencer por la brecha generacional, nunca vamos a hacer llegar nuestro mensaje, ¿no? Igual en esto que me mandaron esta mañana, pues a lo mejor de verbena habría que haber puesto romería o alguna cosa así, pero bueno, es la que tenía, ¿no? Creo que es indicadora de esta historia. Ahora, bueno, aquí tengo en estos informes que le decía anuales, estos son una serie de conclusiones básicas que se sacan. He estado cotejando varios de los informes y las conclusiones suelen ser comunes, ¿no? Las redes sociales se estabilizan en la población española y con un nivel de penetración del 85%, ¿vale? Lo que son 25,5 millones de habitantes del Estado español. Las redes sociales más importantes en España son el WhatsApp, el Facebook, el Instagram y el YouTube. Los españoles tienen una media de conexión de 58 minutos y la gente más joven está conectada un poco más de tiempo, 1 hora y 10 minutos al día. El móvil es la herramienta más potente para conectarte en las redes sociales, aunque dependiendo de la red social pues hay variaciones de este tipo, ¿no? Las marcas, y esto ya es un tema importante porque creo que al final estamos hablando siempre de marcas, estamos hablando de estrategias, estamos hablando de marketing. Las marcas son seguidas a través de redes sociales por el 81% de los usuarios. Y para un 26% de esa población, que una marca tenga perfil en redes es sinónimo de confianza. La publicidad en redes sociales, curiosamente, no genera molestias, especialmente entre los más jóvenes. La publicidad personalizada, bien definida, que para eso ya hemos capturado toda su información,
es bien recibida y cumple con las expectativas de los usuarios. Para el 57% de los usuarios, las redes sociales son una fuente de información más y para eso que participan de forma activa mediante comentarios, ¿no? La interacción es muy importante y se va a convertir en hoy en día se ha convertido en uno de los grandes puntos fuertes de las estrategias de marketing de las marcas en las redes sociales. Buscamos que interactúen los usuarios con nosotros. Buscamos expresamente eso y se diseñan las estrategias para que haya interacción. Está demostrado que si hay interacción, la fidelización es mucho más potente. 7 de cada 10 usuarios de redes sociales siguen algún influenciador, del tipo que sea, de moda, de deportivo, lo que sea. La generación Z son los que nacieron entre el año 1995 y el 2010. Son esa cohorte de población, es la generación Z, es la que mayor usa las redes sociales. Es la generación, además, que yo creo que en cualquier estrategia de futuro es la que interesa tenerla como público objetivo. Tenemos gente joven y gente empezando a adquirir cierta solvencia económica. Y los profesionales de los sectores buscan en las redes vender más y conseguir marcar marca. Y eso es importante, ¿no? Y yo creo que son dos de las cosas que estábamos hablando al principio, ¿no? Buscamos que la gente tenga más presente la marca rural y que consuma más productos agrarios. Bueno, esto nos lleva a que si las redes sociales son importantes, no sé si les he convencido con estas diapositivas, si entendemos que ese mundo existe y que no nos vamos a bajar de él, está claro que es importante que establezcamos estrategias para estar dentro de él, estrategias en redes sociales que nos permitan llegar a cumplir los objetivos que tenemos, ¿no? Esta estrategia que se quiere utilizar, cualquier estrategia que se quiera utilizar, yo entiendo que debe cumplir con una serie de requisitos mínimos, ¿no? Esta estrategia no debe ser excluyente y es conveniente utilizar otros medios de comunicación y además que estén bien coordinados. Estos medios de comunicación, estoy hablando de medios de comunicación convencionales. Esta estrategia debe ser multiplataforma, distintas redes sociales y enfocada a distintos dispositivos, tanto móviles como ordenadores, para llegar al mayor número de personas posibles, ¿no? Esta estrategia debe ser selectiva. Seleccionar bien nuestro público objetivo, estudiarlo y ver cómo podemos acceder a él, aquello del código y el canal. Estudiar muy bien cómo conectarnos con ellos. Y esta estrategia debe buscar la comunicación bidireccional, aprender de nuestros propios usuarios. Esto es fundamental. Que me parezca mentira, si queremos vender cualquier cosa a un perfil concreto, lo que tenemos que entender es cómo funciona ese perfil concreto. Y el que mejor nos lo va a contar son esas personas. Para una estrategia de este tipo hay que hacer varias, este es el esquema básico de una estrategia de este tipo, ¿no? Primero, pues una base inicial de evaluar la situación en el marketing en redes sociales, pero no solo de cómo funcionan las redes sociales que tenemos a nuestro alcance, sino también evaluar en nuestra organización si hay voluntad de verdad de utilizar las redes sociales. Porque si no hay voluntad de verdad de utilizar las redes sociales, si no hay voluntad de establecer una estrategia consistente, sólida y permanente en el tiempo, posiblemente lo que estemos haciendo es perder dinero, ¿no? Una vez que tengamos claro esa evaluación, definir el público objetivo. Definir el público objetivo es fundamental porque podemos hacer varias estrategias, podemos definir varias líneas de acción, pero tenemos que tener claro a quién nos vamos a dirigir. Por supuesto, los objetivos y metas. La diferencia entre objetivos y metas es aquello de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Yo tengo el objetivo de ganar la Vuelta Ciclista a España y para eso tengo que ir ganando algunas de las etapas. No tengo que ganarlas todas, no necesariamente tengo que ganarlas todas. Tengo que ganar el número máximo de etapas posibles para ser el mejor en puntos y ganar la Vuelta Ciclista a España. Con lo cual, el número de metas que me puedo marcar es mayor del que tengo que cumplir, ¿no? Esto también me permite una cierta flexibilidad en mi estrategia, ¿no?
planear los canales y el contenido y nuestros contenidos social media. Aquí es muy importante, como decía antes, primero, definir bien los canales con los que nos vamos a comunicar, pero segundo, definir muy bien los contenidos. Y es aquí donde está el storytelling, ¿no? Contar una historia. Es importante que definamos una historia, que le contemos a nuestro público una historia. Aguasanta antes nos estaba contando algunas historias que me parecían súper apasionantes y que se pueden convertir en estrategias de redes sociales interesantísimas, ¿no? Porque al final es lo que la gente te compra, una historia, ¿no? Que tiene además unas características concretas de las que les mencionaré ahora algunas rápidamente, ¿no? Después, bueno, la creación de un plan convencional que no tiene más allá que definir lo típico, ¿no? Pues los objetivos del marketing de redes, el tema de contenido, los costes estimados, las fuentes de información, el formato del contenido, las redes sociales, el timing, cuándo los vamos a hacer, a qué horas, con qué intencionalidad, demás, ¿no? Un plan general con esa intención. Y aquí vienen las cosas que yo creo que un poco nos olvidamos siempre cuando estamos trabajando en redes sociales, ¿no? Primero, el diseño de métricas en marketing de redes sociales es el diseño de indicadores, el diseño de medición, medir nuestro impacto. Tenemos que hacer un seguimiento de lo que estamos haciendo. Si no hacemos un seguimiento de lo que estamos haciendo, no sabemos si hemos superado la meta o no. Con lo cual no vamos a saber si llegamos al objetivo o no. Y a veces nos limitamos a buscar métricas muy básicas. No, yo quiero conseguir 10 seguidores más al día. Bueno, ¿eso tiene una utilidad o no? Habría que pensar muy bien para qué quieres 10 seguidores más al día. ¿Para qué quieres que 10 personas más sigan tu proyecto en una red social al día? ¿Cuál es el objeto de eso, no? Y sobre eso diseñar unas métricas que, bueno, que no dejan de ser los indicadores de toda la vida, ¿no? Por otro lado, la activación y gestión de las redes sociales. Creemos que una vez que hemos planificado lo que vamos a hacer y ya tenemos la gran idea y ya tenemos una historia que contar y la hemos además troceado de forma que sabemos cómo contarla, ya está todo hecho, ¿no? Si fuera tan fácil, no existirían profesiones emergentes como los community managers o los gestores de redes, ¿no? Los gestores de redes precisamente se han especializado en este tipo de cosas, en gestionar una red, porque una red es un conjunto de personas que conviven en un momento dado. Y un conjunto de personas, como todos sabemos, es un guirigay normalmente importante, ¿no? Miren lo que pasa cuando alguien manda un tuit hace unos años y con el tiempo se recupera, ¿no? Inmediatamente se utiliza como herramienta arrojadiza y demás, ¿no? En este sentido es muy importante la escucha activa, lo que decía. Es decir, tenemos que escuchar a nuestros usuarios, tenemos que recibir información de ellos para ir permanentemente evaluando, y ese es el punto final, evaluando y rediseñando nuestro propio plan. De forma que esto sea un ciclo permanente en el que vamos a cumplir nuestro objetivo. Tenemos claro que queremos cumplir nuestro objetivo. Y por último, ya nada, contarles un poco, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, pero los vinos de Jerez hace aproximadamente unos 20 años, 25 años, estaban absolutamente de capa caída. Los vinos de Jerez casi eran un producto anecdótico, sin consumidores y aferrados a la tradición. Evidentemente esto no podía funcionar y resurgen básicamente basándose en dos pilares. Un relevo generacional, tanto dentro del sector profesional como un relevo generacional dentro de sus consumidores, por lo cual diseñaron estrategias para acercarse a nuevos consumidores. Y la internacionalización, buscando un mercado de internacionalización. Y lo basaron todo en contar una historia. No tiene más ciencia que diseñaron una historia. Nos han contado una historia. Nos están contando permanentemente una historia en la que tienen un punto de apoyo que es los bodegueros de más tradición y que más vendían son los que tiraron para adelante. Detrás fueron todos caminando, reproduciendo estrategias de marketing sencillas, básicas, en las que lo que estaban haciendo era recibir el feedback de la población, el feedback de los usuarios. Y con eso diseñaron todos los hitos que estamos conociendo hoy en día. Hitos como documentales que están siendo premiados internacionalmente, nuevos concursos de vino, nuevas experiencias etnoturísticas, nuevos productos vinculados a la tecnología, como apps, como paseos virtuales, demás.
Todo esto lo han montado y es una estrategia que funciona. Han crecido desde el año 2005, me parece que tenía 2015, han crecido un 1%, un 1,5% y siguen creciendo. Siguen creciendo. Es una estrategia que digamos de éxito. Y se basan en comunicar, en contar un relato perfecto. Y es un relato sencillo. Que es una historia que lo que está es muy bien embanada, ¿no? Que existe dosis de emoción, dosis de familiaridad, dosis de tradición, de historia, pero también dosis de modernidad, dosis de juventud, contando algo diferente, diferente al entorno inmediato de su sector, de forma que empezamos a reconocerlos y a reconocerlos que son un producto diferenciado. Con un discurso fácil de comprender. No se pierde el tiempo en retomar la idea de elaboraciones complejas, de definiciones difíciles de entender para el consumidor medio como yo mismo, de lo que es un palo cortado, y se basaban en la base, la base visual de la historia. ¿Qué es un palo cortado? Pues las 3 rayitas o las 2 rayitas marcadas a la mitad en una bota. Y eso es lo que se transmite en los documentales y eso es lo que se transmite en las redes sociales. Un discurso sencillo, que el usuario lo pueda entender y lo ha ido asumiendo. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar 2 semanas en la Borgoña y aunque no tenga que ver con redes sociales, es un poco también la misma historia. Después de estar 2 semanas paseando por allí, me di cuenta que ellos han montado una gran historia. Los vinos de Borgoña tienen su historia, vienen de su tradición desde el siglo XII, pero no siempre han sido iguales, no siempre han sido tan buenos, no siempre han tenido tanta calidad. De hecho, los grandes vinos de Borgoña que se están vendiendo hoy en día en el mercado, su repunte es de hace unos 20, 30 años. No estamos hablando de más. En medio, entre el siglo XII y el siglo XVI, que es el gran auge, hasta hace 20, 30 años, es decir, finales del siglo XX, hay unos periodos bastante inciertos en los que el vino de Borgoña no tenía la comercialización ni tenía el empuje de otras comarcas francesas. Eso me hacía entender, pero cuando vas por allí, ves que ellos siguen contándote la historia, y es una historia continua en el tiempo, ¿no? Ellos hablan de su siglo XII, ellos hablan de sus monjes, ellos hablan de su marco de plantación, exageradísimo marco de plantación, aquí no seríamos capaces de soportarlo. Y hablan de todas las características de sus vinos. Viajé con algunos catadores conocidos y yo creo que un nivel de experiencia importante en la cata y me decían que los vinos no presentaban la calidad que prometían. Es decir, son vinos que no tienen la calidad que ellos prometen que tienen, ¿vale? Pero sí tienen una historia detrás. Y esto me hizo pensar, y con esto ya acabo, que me hizo pensar en nuestros vinos, ¿no? En la historia de los vinos, en concreto de la isla de Tenerife, pero puede ser de muchas islas canarias, ¿no? Que tenemos los ingredientes para contar una historia muy bonita, ¿no? Tenemos esos ingredientes como que somos una isla en un archipiélago en medio del Atlántico, con unas altitudes espectaculares, al lado del desierto más cálido del mundo, pero que por condiciones geográficas específicas, como la corriente del Golfo, como la corriente de Canarias, o los vientos alisios, pues resulta que tenemos unas temperaturas totalmente distintas, unas temperaturas que nos permiten tener unas condiciones que son tan adecuadas como parte de la Europa vitivinícola. Pero es que encima tenemos un terreno volcánico que aporta mineralidad, pero no solo al vino, sino a muchos productos, ¿no? Lo que pasa es que bueno, no se cata tanto en otros productos, pero en los vinos sí se cata y se percibe esa mineralidad. Y es un factor de mercado hoy en día. Oler a piedra dentro del vino, es uno de los factores de calidad en los vinos. Y por eso se paga. Y también lo tenemos aquí. Y tenemos un montón de microclimas porque dada la altura y esas condiciones, pues encima resulta que cada 100 metros tenemos un microclima totalmente distinto. En Francia, en la Borgoña, hablaban de la Côte de Nuit, la Côte de Bord, y hablaban de las distintas côtes, que son las cuestas que están más soleadas y diferenciadas entre kilómetros. Nosotros estamos hablando de
pocos kilómetros. Pocos kilómetros tenemos un montón de variedades climáticas. Pero es que no solo eso, sino que nuestra historia nos ha llevado a que hemos recibido colonizadores desde distintos sitios de Europa y cada uno de ellos venía con su stock biológico, su stock cultural y trajeron sus uvas. Y tenemos un montón de uvas que llegaron aquí en aquel momento y tenemos un montón de formas de trabajar la viña que llegaron aquí en el momento. O sea, tenemos casi un atlas en pocos espacios de cómo se trabajaba la viña en la Europa, en Europa del siglo XV y del siglo XVI. Pero es que resulta que en Europa llega la filocera y aquí no llega. Y entonces todas aquellas uvas y aquellas parras que trajimos y trajeron nuestros colonos solo están aquí. A pie franco solo están aquí. Y eso es un valor añadido que tiene nuestro producto. O sea, tenemos elementos suficientes para contar una historia. Quizás lo que deberíamos ponernos en acuerdo, hacer un acuerdo de mínimo, saber dónde están nuestras incapacidades y dónde están nuestras capacidades y saber marcar ese discurso. Y con ese discurso establecer estrategias para comunicarnos con las nuevas generaciones a través de estas redes sociales. Pues nada, esto era lo que les quería contar. Muchas gracias. Tres preguntas puedo haber, dice. Si es que hay alguna. En primer lugar, me parece extraordinariamente relevante lo que está explicando Miguel sobre la importancia que pueden tener las redes sociales, pero me queda la duda de si para que sea efectivo que el mensaje salga del emisor y llegue al receptor, no sería importante que el emisor del mensaje conociera lo que quiere el receptor, en el sentido de que muchas veces, si estamos pensando en que esas estrategias sean útiles para los productores agrarios en Canarias, no sé si cuando planteas la necesidad de utilizar las redes sociales estás hablando de que el sector público sea el que de alguna forma dirija determinadas campañas de mentalización del consumidor, si estás hablando de organizaciones de productores con un cierto tamaño como para que puedan de alguna manera tratar de conocer lo que el consumidor quiere, porque veo más difícil que para pequeños productores tengan la capacidad de conocer lo que los consumidores potenciales del producto pueden demandar. En este sentido, no sé si lo que comentabas, por ejemplo, de los vinos de Jerez, se ha hecho por un método de prueba y error o se ha hecho, en cambio, adelantándose de alguna manera a lo que los potenciales consumidores buscaban del producto. No sé tampoco cómo puede ser eso. Y en este sentido me gustaría también preguntarle a Aguasanta, que ha comentado algunas cosas interesantes sobre experiencias que en algún momento han utilizado para ver cómo el consumidor valora las marcas de calidad diferenciada. Pero no sé si disponen de algún estudio con cierta profundidad para evaluar ese impacto que tienen en las marcas de calidad en el acto del consumo. Lo digo sobre todo porque probablemente existe una diferencia importante entre las preferencias declaradas, por ejemplo, en una encuesta o en redes sociales, y las preferencias reveladas cuando vas al supermercado y compras. No sé en ese sentido si han usado algún tipo de experimento que implique perder o ganar dinero a la hora de hacer la compra en función de si el producto tiene o no un sello de calidad diferenciada, o si han hecho algún tipo de encuesta o si tienen algún estudio al respecto. Bueno, muchas gracias. ¿Esto funciona? El tema de yo no creo que haya un agente único el que tenga que definir esa estrategia. Puede ser, además, yo entiendo que es una estrategia en multiescala. Pueden funcionar todas a la vez. Pueden funcionar desde estrategias públicas a estrategias de grandes asociaciones y estrategias de pequeños empresarios. Las estrategias de pequeños empresarios sí funcionan en redes sociales.
Hay fincas de agricultura ecológica que te llevan tu cesta a tu casa, que su medio de conexión con sus usuarios es a través de las redes sociales y funciona muy bien, funcionan muy bien. Empresas de catering que diseñan comida, que te venden todos los menús de la semana, con producto local, con producto kilómetro cero, y que también mantienen una estrategia de comunicación a través de redes sociales, comercialización también, y funciona muy bien. O sea que, el tema de los vinos de Jerez, la estrategia nos la contaba un experto en comunicación hace un par de meses en la denominación de origen y Codendaute, en una conferencia, y me parecía muy interesante porque realmente todo parte de que el líder natural del sector, es decir, la bodega que tiene el mercado asegurado, se da cuenta que esa bodega necesita mantener su competencia. Necesita mantener su competencia viva para mantener el sector. Entonces busca una estrategia de comunicación en la que aglutine a otros bodegueros para llegar a esto. Y después se ha unido toda la función pública, todas las estrategias públicas, ¿no? Pero bueno, hay otras estrategias públicas muy interesantes que también pueden funcionar. ¿Vale? Y lo otro que comentabas es que estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Tiene que haber un feedback. Esta comunicación tiene que ser permanentemente bidireccional. Si no sabemos lo que el usuario demanda, no podemos ofrecerle la correcta, no podemos elaborar el mensaje correcto. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues podemos hacer estudios específicos previos que nos dan un aporte inicial de información, que es muy útil, pero el feedback, el ensayo-error, yo creo que sigue funcionando muy bien en redes sociales. Porque la comunicación es un bien o un mal diario en todas las redes sociales. Es decir, es inevitable. Es decir, vas a tener que comunicarte con la gente para bien o para mal permanentemente, ¿no? En el instituto se hizo hace un par de años un trabajo importante con el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, no en los productos agroalimentarios concretos, sino un estudio serio con el vino, para ver los canales de comercialización del vino y cómo podría funcionar toda la comercialización teniendo aquí tanta gente consumiéndose 60 millones de litros de vino aquí en Canarias y que nosotros con 14 todavía, con 14 en el mejor de los casos, 14 millones, es el año que se produzca muchísimo y certificándolo todo, no fuéramos capaces de venderlo aquí. Entonces eso necesitaba un análisis, se hizo con el Departamento de Economía Aplicada y se buscaron canales de comercialización y muchos de esos consejos que se observaron, que nos dieron con ese trabajo se han puesto en práctica y están funcionando. Con el resto de productos agroalimentarios no tenemos la suficiente cantidad porque tampoco tenemos problemas en la venta. El queso de guía se lo tienes que encargar a los señores para que te lo hagan. Ahí no se queda el queso sin vender, los que sean productos de calidad diferenciada. El queso majorero se vende, el queso palmero, el certificado, también se vende. Los plátanos pues se venden y ellos ya tienen su estrategia de marketing y de comercialización porque saben dónde tienen que vender y dónde están sus nichos. Donde sí se han hecho estudios a gran escala para todos los productos con calidad diferenciada y se han hecho pruebas in situ en el campo y en los supermercados y en el mercado y a través de encuestas también. La Unión Europea tiene colgados algunos estudios realizados y el Ministerio de Agricultura también ha hecho estudios para ver cuál es la posición y cuál es la sensación que tiene o el concepto que tienen los consumidores españoles acerca de los productos certificados. Esos son estudios que están pues colgados en las páginas web correspondientes, pero por supuesto que se hacen muchísimos. La reflexión que yo quiero hacer es referida a una marca que sería Mundo Rural, ¿vale? Y el papel que juega la actividad agraria en relación al conjunto de la sociedad, ¿no? Y la reflexión viene
la semana pasada en un encuentro en Gran Canaria, que ha referido al tema del cambio climático, pues se formaron una serie de mesas y bueno, tuvieron la buena idea de juntarnos, porque a veces tenemos la idea de los del primario, pues trabajan primario, el secundario. Pues nos juntaron, en este caso había personas que trabajan en el sector primario y otra gente del sector turístico, ¿no? Y ahí se produjo, bueno, pues se produjeron intercambios y nos permitieron ver qué visión tenían. En este caso, pues había un director, había un responsable de la Federación del Sector Turístico de la provincia de Las Palmas y había en este caso un director de una conocida, un conocido grupo hotelero, ¿no? Lo que nos trasladaba, o lo que me trasladaba, en este caso a mí personalmente, el director de la cadena, eran dos cuestiones, ¿no? En referir al sector agrario. Él tenía la idea de que era un sector muy subvencionado. Se entendía que al final era un sector que no se debía quejar, una cuestión que generalmente se pone sobre la mesa cuando se habla del sector primario. Y después, en la relación con el sector turístico en concreto, lo que se me quejaba es, decía, joder, es que por culpa del sector agrario no estoy pudiendo importar, por ejemplo, naranjas de Argentina, o no estoy pudiendo traer productos subtropicales de Latinoamérica, ¿no? Por una cuestión, en este caso por un tema fitosanitario, pero él lo que me decía es que teníamos que entender que el motor principal y que el sector principal en Canarias es el sector turístico, ¿no? Y que bueno, que si ellos iban abajo, nos íbamos todos abajo, ¿no? Entonces que teníamos que hacer un esfuerzo por entenderlo, ¿no? Yo la reflexión que me hago con respecto al tema que comentabas de las redes sociales es que yo no sé si ahí lo que falla es nuestra vía de transmisión, o sea, si el problema es la vía de comunicación a la sociedad, o nos falla el paso anterior, que sería el mensaje. Yo no creo ni tan siquiera que sea la historia, sino el trabajo previo para después sacar la historia, ¿no? O sea, yo no sé si lo que nos falta es pues, más debates como los que se han venido desarrollando en esta Real Sociedad en los últimos tiempos, o debatir nosotros sobre todo aquel papel positivo que tiene el sector primario a nivel alimentario, a nivel medioambiental, pero que realmente lo asumamos como una cuestión que sea real, ¿no? Para poder, a partir de así, poderlo trasladar, ¿no? O sea, yo no sé si es tanto un problema de vía de comunicación o es un problema de trabajar previamente con mayor profundidad el mensaje. Gracias. Hombre, yo tampoco lo tengo del todo claro. Lo que sí tengo claro es que, esto por supuesto es una opinión mía muy personal, ¿no? Es que la actividad turística no se puede desarrollar sin territorio. Y el territorio es el que es y tiene las características que tiene, ¿no? Yo creo que los sectores están obligados a entenderse. Están obligados a entenderse y a convivir y diseñar estrategias conjuntas. Sería un error seguir pensando que el turismo es etéreo y vive elevado en el aire, ¿no? Flotando sobre la nada. No. El sector turístico tiene unos insumos y tiene unas necesidades de territorio importantísimas, ¿no? Y además se pueden establecer, como yo creo que la Consejería de Agricultura pues, ha hecho en los últimos tiempos, pueden establecerse sinergias interesantísimas para que haya un desarrollo de ambos sectores, ¿no? Y provoquen, pues yo creo, una diferenciación y un aumento de la calidad del producto turístico final. No me puedo imaginar al turismo francés hablando de importar vinos españoles. No hay vino español en Francia, no se encuentra, pero es que no hay vino español y no hay... Lo normal es, perdón que vuelva a la anécdota, pero es que la tengo tan fresca, ¿no? Lo normal es que allí se consume mucho vino, ¿no? en la Borgoña, y se consume tanto vino como que en los propios discopubs y discotecas tienen una carta de vinos, ¿no? Una carta de vinos con 200 y 300 referencias, lo que es una animalada. Pero de esas 200 300 referencias hay 3 referencias extranjeras. Y son normalmente de Nueva Zelanda, de no sé dónde y no sé qué. No habían vinos italianos, no habían vinos españoles, no hay vinos que hagan la competencia. Y yo creo que ahí, en esa línea, en líneas generales, debería apostar el turismo. Comprendo que hay determinados productos de primera necesidad en el sector turístico vinculados a la alimentación, que no, a lo mejor el espacio agrario canario no es capaz de aportarlos, pero eso se puede discutir. Pero creo que la estrategia tiene que ser, en la medida que sea, fomentar el consumo de producto local en los establecimientos turísticos. Es mi opinión, claro. Yo quería
comentarle al caballero que yo sí he estudiado comunicación y aparte que estoy siempre moviéndome con gente jovencita y le puedo garantizar que por las redes sociales, con el consumismo tan agresivo que tenemos ahora mismo en la sociedad, es exagerado lo que usted quiera vender, lo que quiera vender, el disparate más grande que quiera vender, bien vendido con un buen comunicador. En las redes sociales ahora mismo, dependiendo de la edad de cada red, porque cada red tiene una edad, puede venderlo. Es más, el ejemplo que le pongo, no sé si conoce al agricultor de Ralejo, que hasta fui yo a buscar, porque pone el 2x1, las papas, el no sé qué. Tuve que ir al Ralejo a verle al señor la tienda, porque digo, es imposible que me estén llamando de otras islas para decirme que vaya a ver al señor, y subí hasta el Ralejo, desde el sur, a comprarle las papas, pero no, tampoco fui a comprarle, fui a cotillear porque dije, tremendo marketing que se ha hecho él solo en Facebook. Eso por un lado. Y por el otro, yo que aparte estudié comunicación, el trabajo de fin de grado lo hice específicamente sobre el turismo en Canarias, la evolución del turismo. Está claro que desde hace una década para acá, el turismo en Canarias, bueno, en el mundo, desde los comienzos la gente, los extranjeros, los europeos buscaban ciertas cosas en Canarias, y ahora mismo el turismo a nivel mundial se está moviendo. Uno es un turismo deportivo que viene por el clima, está buscando un buen clima para hacer deporte, para prepararse olimpiadas o para hacer carreras, maratones, ultras, etcétera, lo que se está usando ahora mismo. Y hay otro turismo que está especificado en lo que busca es buena alimentación, buenos restaurantes, y tenemos una buena base. Con lo cual, si ahora mismo el turismo se está moviendo por buenos restaurantes, por estrella Michelin, por un buen producto, más el clima, más el tema deportivo, es que tenemos muchísimas cosas para ofrecer. Lo que pasa es que tenemos que, la estrategia tiene que hacerla una persona con conocimientos adecuados y con unos estudios y con unos conocimientos y un estudio. Hay varios estudios más, aparte del que le comentó el caballero, que se hacen. Por ejemplo, el Loro Parque tiene un marketing a nivel estratégico y tiene un pedazo de persona detrás que no se le escapa ni un comentario que le hagan, una crítica que le hagan de... Perdona, es que no cierra aquí el caballero. Te tengo que cortar para cerrar el ciclo, ¿no? Es interesante. No, tenemos que cerrar, porque si no, me pelean. Su asistencia aquí. Yo en el Telecanarias lo vi en Madrid y estaba allí, en Madrid, y ahora está aquí, lo cual es de agradecer el esfuerzo que ha hecho. Y no solo por su presencia, sino por el apoyo que ha dado a este curso desde el principio. Desde que se lo comentamos, ha mostrado el apoyo de toda la consejería y nos ha apoyado para realizarlo. Como dije en la inauguración, los políticos decían siempre, ahora no toca. Bueno, pues ahora sí toca hablar de agricultura. Creo que ha llegado el tiempo de hablar de agricultura, de hablar de medio ambiente, con recuerdo al tiempo romántico y al mérito del agricultor canario, con su inteligencia y creatividad. Mi mujer me explica lo que son los bancales, las gavias, los arenados, que yo no lo sabía, pero ya lo sé. Pero aparte de pensar en eso, hay que pensar en que es un recurso económico productivo y que hay que aplicar el conocimiento y la tecnología a la agricultura. Es un producto económico. El ciclo ha sido interesantísimo y el coordinador y los conferenciantes nos han dado unas tardes algunas largas, pero interesantes. Cuando hoy veía el Telecanarias y estaba viendo a los consejeros de Agricultura, al nuestro con el ministro, pues yo sabía que el consejero tenía que luchar porque tenía el 3,9% de rebaja del POSEI, o que tenía que conseguir aumentar la inversión en el desarrollo rural, o aplicar el conocimiento, hablar del medio ambiente y el cambio climático, porque es lo que hacía 3 días se había acordado en Bruselas, como nos contó antes de ayer Fernando Segura cuando venía, ¿no? Y también sabemos de los problemas que plantea la ley del suelo en la agricultura y la desertificación, no la desertización, también lo hemos aprendido.
Sabemos la importancia del autoabastecimiento, también nos lo explicaron el grupo que ha trabajado en eso en la universidad. Durante el primer semestre esta sociedad se ha ocupado del agua, de los océanos, del medio ambiente, de la agricultura. Han sido nuestros temas en este primer semestre, pero es que cuando se inauguró esto en 1777, uno de los temas fundamentales de su creación fue la agricultura. O sea que no estamos haciendo sino cumplir con lo que es la historia de esta institución, que siempre se preocupó por la agricultura. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado con su presencia muchos días. Muchas gracias de nuevo a la consejería y muchas gracias sobre todo a la dirección y a la coordinación del curso, que nos han hecho las conferencias mucho más agradables. Don Vladimiro, si quiere decir algo, si no le damos la palabra al señor consejero. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Económica de Amigos del País lo interesante de estas jornadas, de este ciclo de debate. Yo creo que es muy interesante, como nuestro presidente José Carlos. Muchas gracias yo creo que por dar la oportunidad a este foro, como decía, desde 1977 lleva tiempo, pero que este foro se interese por la agricultura, yo creo que es muy positivo, lo digo así, y que los ciclos de debate, que sean 7 creo que han sido muy interesantes. También felicitar a Vladimiro, como no, creo que ha tenido un papel muy importante en la dirección, a todos los ponentes, porque he tenido la oportunidad de llevarme el dossier y la verdad que todas las ponencias yo creo que han sido muy interesantes, ¿no? Las últimas, bueno, de Aguasante y de Miguel, en las que he podido tener el placer de disfrutar, muy interesante, basándose en el sector primario. También, evidentemente, saludar a Rafael Díaz y a Marisa, que están aquí también con nosotros, y a todos los demás. Yo creo que el sector primario es positivo que esté de moda y que se hable de él. Yo creo que eso siempre es algo positivo. Aquí se han dicho muchas cosas y muchas verdades. El sector primario no solo es algo tan simple, ¿verdad?, que es alimentar a las personas. Es decir, si pudiéramos vivir sin alimentarnos, ¿verdad?, con una pastilla, estaríamos hablando de otra cosa. Pero fíjense lo que hacen esos hombres y mujeres del campo y la mar, algo tan simple como alimentarnos. Pero es una actividad económica, una actividad que genera paisaje, una actividad que genera, sin duda, cultura. Y una actividad que ha estado ligada a la historia de todos los territorios, también a la de Canarias, a la vinculación del hombre, de la mujer, con su territorio, con el territorio donde vive. Siempre ha estado ligado, con lo cual yo creo que la agricultura es mucho más, evidentemente es mucho más que algo fundamental, que es alimentar a la población. Y digo algo fundamental porque eso tenemos que seguir haciéndolo. Como decía, es verdad que tanto ayer como hoy teníamos el primer encuentro en Madrid con el nuevo ministro, con parte de su equipo, todos los consejeros de las comunidades autónomas, para definir dentro de las comunidades autónomas, en el marco de competencia de cada comunidad autónoma, la nueva política agraria común, que como ustedes saben, en Canarias tenemos un régimen específico que es el POSEI, y el nuevo Fondo Europeo Marítimo Pesquero, que es del mar, que sí es verdad que estamos englobados con toda Europa, no hay una diferenciación como en el marco agrario y ganadero. Y cuando se habla de que la agricultura, yo de verdad que siempre cuando se habla de que la agricultura en Canarias está subvencionada, de verdad que me he hecho a temblar, ¿no? Porque no está subvencionada, es compensada, pero no en Canarias. Es que la PAC significaba hasta ahora mismo el 38,7% del presupuesto de Europa va a la política agraria común. Sí, es que alimentar es tan importante, alimentarnos cada vez mejor, cada vez más sano, es tan importante que evidentemente tiene que estar compensada. Y tiene que estar completamente compensada. Entonces, yo es verdad que a veces se ataca al sector primario desde otros sectores, antes lo comentaban, de que es tan simple como que alimentamos al mundo. Y en Canarias alimentan a los canarios y a los que nos visitan, con lo cual yo esa frase de que siempre, de que está subvencionada, de verdad que la destierro. Está compensada porque es una actividad que alimenta. Y que esta sociedad haya realizado estas jornadas de debate interesante es fundamental para lo que decíamos, ¿no? No era conocer, sino reconocer, ¿no? Que la propia sociedad canaria pueda reconocer el valor tan importante que tiene el sector primario. Y cómo no, evidentemente vamos a luchar no solo porque se mantenga, no se reduzca ese 3,9%, que se ha bajado en el pilar 1, pero el 15% en el pilar 2, que es el estructural, el de modernización, el de innovación, el de formación, que es fundamental
para el agricultor, incluso de las nuevas tecnologías, el de red, el de estar conectado al mundo y poder demostrar. Estoy completamente convencido de lo que he escuchado, que tenemos que contar una historia o una experiencia. Yo creo que la tenemos, Canarias tiene la historia del sector primario, de muchos siglos de todo, no solo del sector vitivinícola, pero de los demás sectores. Y tenemos que irnos a producciones diferenciadas también. Yo creo que las dos ponencias que han existido. ¿Por qué? Porque evidentemente en cantidad podemos ser poco competitivos solo en algunos productos, en cantidad, pero lo que sin duda somos muy competitivos en un mercado globalizado es en la calidad diferenciada de nuestros productos. Por multitud de circunstancias orográficas, climatológicas, de suelo, origen volcánico, evidentemente. Y yo creo que ahí sí es verdad que tenemos un valor. Pero lo primero que tenemos que hacer, yo creo que los canarios y las canarias, es reconocer que tenemos un sector primario importante y que tenemos unos productos excepcionales. Porque yo creo que eso va cambiando con el tiempo, pero a veces mi mayor preocupación era que los canarios y las canarias pensamos que todo lo que venía de fuera era mejor. Yo creo que ese es el primer concepto que tenemos que cambiar y que aquí tenemos lo mejor. Y si no lo mejor, algo único. Y eso completamente estoy convencido. Es evidente lo que se ha hablado y pasé relación a algunas preguntas que no, por decirlo, pero el turismo no viviría sin la agricultura. Eso, y tenemos que vincularlo. No son excluyentes ni unos ni otros, pero sí son complementarios. Y creo que estamos marcando una nueva época y que el sector primario está cogiendo peso. Yo estoy muy contento, queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero sí es verdad que está cogiendo un peso relevante. Y yo creo que es gracias a la modernización, a la formación, que es fundamental hoy en día, a la formación y a la emprendeduría que tenemos en Canarias. Y hoy se hablaba, les comento esta reflexión de los consejeros y el debate que tuvimos, de que, hablando de medio ambiente, tenemos a Marisa aquí, que tenemos que centrar las políticas medioambientales también en ese agricultor y en ese ganadero, porque son los mayores valedores del medio ambiente, crean biodiversidad, han conservado nuestro territorio, han conseguido el no abandono del mundo rural. Tenemos un problema muy grande en Europa, también aquí en Canarias, en algunas zonas, del abandono del mundo rural, y son las y los agricultores y ganaderos lo que han conservado eso. Y tenemos que poner que la agricultura puede ser el eje, no solo de la alimentación, sino de muchos otros componentes vitales para esta sociedad. Así que no quiero extenderme más. Felicitarlos por estas jornadas de debate tan interesantes. Seguro que han sido muy provechosas y por lo menos damos a conocer y a reconocer mucho más un sector que tenemos que apoyar y vincular y que no solo alimenta, sino que crea sociedad, crea economía, crea cultura, crea paisaje, crea biodiversidad y protege el medio ambiente, con lo cual estoy convencido de que tenemos que entre todos apoyar y seguir apoyando y entender que es un sector vital para el progreso de Canarias. Muchas gracias.